La Biblia sigue hablando después, nombra a una persona que estaba controlando, manipulando en una iglesia en el libro de Apocalipsis. Ahí es donde nos damos cuenta que estamos en presencia de algo que es espiritual. Escuchen, un patrón de comportamiento que imita la figura bíblica de Jezabel, quien fue una reina influyente y maligna que impulsó a Israel a adorar a Baal en lugar del Dios verdadero. Se caracteriza por el control, la manipulación, la rebelión contra la autoridad espiritual y la persecución de aquellos que se oponen a sus deseos. Mucha gente no se da cuenta de lo que tiene, pero otros sí están observando y están diciendo, oye, esta persona tiene actitudes jezabélicas, porque es un patrón de comportamiento. Y en el mismo lugar donde se cometieron todos esos delitos, en el mismo lugar los perros se la comieron. Algo muy tremendo, ¿no? Porque en el mismo lugar donde se pecó, el mismo lugar va a ser el lugar de castigo. Personas que están siendo controladas o controlados por este espíritu, de alguna forma están tratando de generar rebelión, división a través de falsas revelaciones. Por eso es importante tener el ministerio profético bajo una supervisión muy importante. Jezabel se caracteriza por perseguir a aquellos que se oponen a sus planes, los acorrala, los persigue, porque ellos representan una amenaza. Los profetas verdaderos, claro, los profetas que son guiados realmente por el Espíritu de Dios, porque ellos revelan la ubicación, sus planes malignos, sus diseños. Porque si el objetivo de esa ropa bien ajustada, bien apretada en el cuerpo de una dama o de un caballero es para generar seducción o para sentirse deseado o deseada, ¿quién está trabajando ahí? ¿Se lo decimos nosotros o lo dice usted? Esto hay que tomarlo en cuenta. Ahí hay un problema grave y es espiritual. Eso es un asunto que eso está fuera de orden. Porque el objetivo es que tú abras tu casa para que tú ganes almas nuevas para el reino. No que te traigas a la gente que ya se congrega en las congregaciones para tú reunirlos allí y darle clases bíblicas en tu casa, sin la autorización de tus líderes principales. Alguien que debe estar escuchando esta conferencia en esta noche debe estar diciendo, wow, esto está encajando con tal persona en tal lugar. Estaba tranquilito todo esto por aquí, ¿verdad? Todo estaba tranquilo, pero se va a poner más interesante. Continuamos entonces con este maravilloso tema. Decíamos que vamos a ver la parte donde se cumple la palabra dada por el profeta Elías. Vamos a leer allí en Segunda de Reyes, capítulo 9, desde el 30 al 37. Porque tenemos que ver cómo fue que se cumplió esa profecía. Vamos a ver cómo dice. Cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a Jezreel, se pintó los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana. Cuando Jehú entró por la puerta del palacio, ella le gritó: «¿Has venido en son de paz, asesino? Tú eres igual a Zimri, quien mató a su amo». Jehú levantó la vista, la vio en la ventana y gritó: «¿Quién está de mi lado?». Entonces 2 o 3 eunucos se asomaron a verlo. «Tírenla abajo», gritó Jehú. Así que la arrojaron por la ventana y su sangre salpicó la pared y los caballos. Y Jehú pisoteó el cuerpo de Jezabel con las patas de sus caballos. Luego Jehú entró al palacio, comió y bebió. Después de un rato dijo: «Que alguien se encargue de enterrar a esa maldita mujer, porque era hija de un rey». Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Cuando regresaron y le contaron a Jehú, él declaró: «Eso cumple el mensaje que el Señor dio por medio de su siervo Elías de Tisbe, quien dijo: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedarán desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel, para que nadie pueda recogerla». Oigan bien, Jezabel murió arrojada desde la torre y devorada por los perros para que se cumpliera la palabra
profética por todo el daño, por toda la contaminación, por los crímenes, por los asesinatos, por todo lo que efectivamente en medio del reinado esta familia cometió. Vino entonces esta situación de juicio para esta familia y se cumplió la palabra. Ahora hay algo tremendo que notar acá. Ciertamente esta mujer murió de acuerdo a una palabra profética que el Señor le dio a un profeta. Ahora bien, la Biblia describe, porque con la muerte de esta mujer ya no se tenía que ver nombrado más en la Biblia, ya no tenía que volver a aparecer nuevamente. Y alguien se preguntará, ¿será que resucitó, pastor? No, ahí es donde nos damos cuenta que entonces no se refiere única y exclusivamente a una persona común, física y corriente. Estamos hablando de un espíritu. ¿Por qué? Porque ahora la Biblia sigue hablando después, allá en el Apocalipsis, nombra a una persona que estaba controlando, manipulando en una iglesia en el libro de Apocalipsis. Ahí es donde nos damos cuenta que no es una persona, porque si uno hubiese sido algo espiritual, entonces con la muerte de esta mujer ya no se hubiese nombrado más en la Biblia. Solamente hubiese quedado como parte de una historia bastante oscura, bastante terrible para esta nación, pero no se hubiese nombrado más, que estuviese activamente trabajando o obrando en otro lugar. Ahí es donde nos damos cuenta que estamos en presencia de algo que es espiritual. Ahora, el espíritu de Jezabel se refiere a un patrón de comportamiento que imita la figura bíblica de Jezabel. Mire, voy a repetir esto porque quiero que realmente alguien entienda lo que quiero decir con lo que estoy diciendo. ¿Qué es el espíritu de Jezabel? Bueno, se refiere a un patrón, escuchen, un patrón de comportamiento que imita la figura bíblica de Jezabel, quien fue una reina influyente y maligna que impulsó a Israel a adorar a Baal en lugar de Jehová, en lugar del Dios verdadero. Se caracteriza por el control, la manipulación, la rebelión contra la autoridad espiritual y la persecución de aquellos que se oponen a sus deseos. Ese es un patrón de comportamiento y aquí vamos a comenzar a describir más o menos qué es lo que a qué espíritu nos estamos refiriendo, porque no es simplemente una persona humana. Recordemos que en la carta de Corintios dice que la lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas que no vemos y que se pasan de una generación a otra y que se transfieren de un cuerpo a otro. Esa es la lucha. Pero tenemos que ir rápidamente a Apocalipsis para darnos cuenta que vuelve a nombrar a este espíritu. Ahora, Jezabel, quien adoraba al dios pagano Baal, corrompió a su marido, el rey. De ese modo, influyó para que toda la nación de Israel hiciera lo mismo. Usó su posición influyente para que los demás la siguieran en su pecado. La Biblia dice, un dato importante que no lo nombramos, lo registra la Biblia. Vamos a leerlo, pero más adelantico, en donde ella perseguía a los siervos del Señor, a los asesores que estaban antes que ella llegara, gente que creía en Dios, hombres que tenían un puesto allí en los lugares del reino. Bueno, ella sencillamente los persiguió y mató a muchos de ellos. Y un hombre allí llamado Abdías, la Biblia dice que escondió a un grupo de ellos y lo mantenía escondido para que ella no lo matara, y cada día dice que le llevaba una ración de agua y pan, porque esta mujer inmediatamente llegó persiguiendo para quitar de allí, de esos puestos, a las personas que estaban antes y poner a su gente, a sus consejeros espirituales que pertenecían a su religión, que pertenecían a su cultura, que pertenecían a su tradición pagana, por cierto, que venía desde los fenicios, desde Sidón. Ahora, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel,
que se llama a sí mismo profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Oigan, aquí hay dos cosas interesantes que tenemos que tomar en cuenta, que estaban pasando en esta iglesia, donde se está haciendo la denuncia. Están pasando cosas dentro de esta iglesia ahora que son muy parecidas a lo que la mujer de la historia del Antiguo Testamento hacía. O sea, ella llevó a la nación a la contaminación espiritual y ahora parece que este mismo personaje que el Espíritu Santo describe con este nombre en esta iglesia está haciendo algo muy parecido. Entonces, en la iglesia de Tiatira había una mujer que se adjudicaba falsamente el ministerio de profetisa. Tenía el nombre simbólico de Jezabel porque su influencia en Tiatira era semejante a la de la princesa fenicia del mismo nombre, a la que había tomado por esposa el rey Acab, y que aprovechaba su posición para introducir en Israel la idolatría de su patria y sus cultos viciosos, incluyendo al rey en este sentido. De la misma forma, seducía a los siervos de Dios a la fornicación en la iglesia, presumiendo que su doctrina estaba inspirada por el Espíritu y permitía tomar parte, escuchen, en comidas sacrificadas. Con eso o con esto y cierto relajamiento moral, aquella falsa profetisa permitía a algunos en Tiatira una libre convivencia con sus compañeros. Mira lo que se está dejando ver ahora en esta historia o en este relato bíblico, en donde ciertamente estaba pasando algo muy, pero muy parecido. ¿Y por qué estaría pasando algo tan parecido? Porque estábamos describiendo que es un patrón de comportamiento, que tiene que ver, por cierto, con, bueno, usando su figura, usando su posición en aquel momento de reina, aquí de profetisa, aquí de profeta dentro de la iglesia, estaba inspirando, promoviendo que la gente podía vivir en unión libre, sin ningún tipo de compromiso legal. Y podía también comer cosas sacrificadas a los ídolos y no iba a pasar nada. ¿Por qué es tan parecido este tipo de comportamiento el uno con el otro? Porque, repito, es un patrón de comportamiento. Cuando hablamos del espíritu de Jezabel, estamos hablando de un patrón de comportamiento que en muchos casos mucha gente no se da cuenta de lo que tiene, pero otros sí están observando y están diciendo, oye, esta persona tiene actitudes jezabélicas, porque es un patrón de comportamiento. ¿De dónde viene? Es un espíritu. Es un espíritu que promueve en una mujer o en un hombre este estilo o este patrón de comportamiento. Cristo la describe como una persona influyente en la iglesia y que usaba su posición a la que a ella misma se elevó para atraer a los miembros de la iglesia al pecado. Ella misma se adjudicó, nadie la nombró, ella misma se adjudicó esa posición de profeta, de líder dentro de la congregación. ¿Con qué objetivo? Bueno, de traer a la gente al pecado, de manera muy sutil, de manera disfrazada. Esto es muy tremendo, mi gente. Esto es un claro ejemplo de la Jezabel del Antiguo Testamento, que de igual manera influyó para que los israelitas se corrompieran. De la misma manera como ella trajo su cultura y la introdujo en la nación desde su país natal de Sidón, bueno, así esta dama que describe Apocalipsis introdujo la cultura de una cultura, por cierto, de manera así sutil. Tranquilo, no es tan malo, te puedes comer la comida que están sacrificada, no importa, no, esto no te va a pasar nada, Dios no te va a condenar por eso. Tú le oras, la bendices y te la comes, y listo. Ajá. Mire, recordemos que el culto a Astoré incluía toda clase de prostitución y depravación sexual. ¿No le parece muy parecido? ¿No le parece como que algo muy Muy similar. muy similar lo que estaba ocurriendo?
allá. Porque recordemos que Jezabel era una sacerdotisa del culto a Astoré. ¿Qué incluía esta religión? Bueno, toda clase de prostitución y depravación sexual. Los pecados sexuales eran parte del rito pagano. Y entonces, bueno, ella trataba de que eso no se viera como algo tan malo. ¿Y por qué esta mujer quiso introducir eso? Bueno, vamos a ver. La ciudad celebraba frecuentemente festividades y orgías paganas. La ciudad, en Tiratira, donde estaba establecida la iglesia. Entonces, ¿qué quiso hacer ello? Ella quiso meter ese culto así de la ciudad dentro de la iglesia. Esa cultura que prevalecía en esa ciudad de Tiratira dentro de la iglesia, de una manera sutil, de una manera disfrazada. Entonces, en Tiratira se celebraban las fiestas de los gremios. Yo verificaba, oye, la fiesta de los gremios, ¿qué era eso? Bueno, eran celebraciones en un templo y eran consideradas como momentos religiosos. La carne se ofrecía al dios y los participantes la compartían. Por lo general, se terminaba con una orgía. Entonces había una adoración al dios Sol y se terminaba con todo tipo de depravación inmoral de sexualidad. ¿No es igual? Totalmente. Todo lo que pasaba, todo lo que hacía esa persona allá, aquella dama en el Antiguo Testamento, es lo mismo que estamos viendo dentro de la iglesia ahora. ¿Y por qué está pasando lo mismo? Bueno, porque cuando aquella mujer murió comida por los perros, ese espíritu no murió. Pero ese espíritu buscó a ver a dónde se posaba ahora. Es tremendo porque ahora desde el Antiguo Testamento, ahora viene y aparece, ella viene apareciendo en muchas formas, en muchos personajes apareció, pero en el Apocalipsis se le nombra de manera más directa. Y ahora estaba controlando una iglesia. Entonces, es evidente que Jezabel estaba más interesada en su propio placer egoísta y libertad que en la necesidad y preocupaciones de las demás personas. Vamos a leer rapidito en el capítulo 2, pero versículos 21 y 23, porque ahí se describe que aunque se le dio tiempo para que se arrepintiera, no se arrepintió o no quiso arrepentirse. Vamos a ver cómo dicen esos dos textos. Dice, le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Bueno, fíjate lo que está diciendo, lo que se dejen promover, lo que se dejen seducir, lo que comiencen a acariciar y ver el pecado como algo normal. Entonces, Jezabel no tenía deseo de arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar de actitud. Ella no tenía deseo de cambiar de actitud. Ella parece que estaba disfrutando con todo lo que está haciendo. ¿Te faltó algo allí? Sí, Ajá. el 23 dice, heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Sí. Entonces el Señor le está diciendo, bueno, te he dado chance para que te arrepientas de lo que estás haciendo dentro de la iglesia. Pero parece que no quiso arrepentirse. ¿Por qué? Bueno, porque arrepentirse significa cambiar de actitud, dejar de hacer lo que uno quiere hacer para hacer la voluntad de Dios. Bueno, abandonar el pecado y sus consecuencias desastrosas para la vida. Entonces hay algo tremendo porque el Señor le dice, mira, la cama. Y yo estaba diciendo, oye, la cama. Bueno, la cama, el Señor nombra la cama. Los arrojaré en cama. Es como que muy parecido al juicio, ¿no?, de Jezabel del Antiguo Testamento. Porque el juicio de esta, que la misma cama del pecado es la misma cama del castigo. La misma cama que ha sido usada, o el mismo sitio donde se comete el pecado, ahora va a ser el mismo sitio del juicio. Y la misma forma que el Señor aquí dice, la arrojaré, y en el Antiguo dice, la arrojaron. Sí. Y en el mismo lugar donde se cometieron todos esos delitos, en el mismo lugar los perros se la comieron.
Y aquí dice, en el mismo lugar donde se comete el pecado, en el mismo lugar el juicio, la enfermedad, algo muy tremendo, ¿no? Porque en el mismo lugar donde se pecó, el mismo lugar va a ser el lugar de castigo. Entonces, fíjate algo, el lugar de su pecado será el lugar de su castigo. El hecho de su pecado será el hecho de su enfermedad y su angustia. Este desarrollo ha sido muy interesante porque nos hemos enterado el origen, la forma, todo esto tremendo. Y fíjate, ahora nos toca que desarrollar algo poderosísimo. Y aquí le vamos a pedir a la audiencia que ponga mucha, pero mucha atención acá. Lo que quiero decir es que recordemos que este espíritu busca controlar y manipular. Jezabel era conocida por su capacidad para controlar a su esposo Acab, el rey, y utilizar las influencias para lograr sus objetivos. Lo que busca precisamente este espíritu es la rebelión contra la autoridad, de una manera disfrazada, de una manera muy sutil. El espíritu de Jezabel se opone a la autoridad espiritual, a menudo presentando una falsa visión de la dirección divina. Oigan aquí, porque esto es tremendo. Personas que están siendo controladas o controlados por este espíritu, de alguna forma están tratando de generar rebelión, división, a través de falsas revelaciones. Atención, porque dentro de las congregaciones se está presentando o se está manifestando este espíritu de una manera muy sutil. Por eso es importante tener el ministerio profético bajo una supervisión muy importante, porque se están colando allí espíritus inmundos para tratar de traer o de introducir dentro de las congregaciones de manera muy sutil cosas que no vienen de parte del Espíritu Santo. Y allí ciertamente se está tratando de lograr todo este tipo de cosas a través de falsas visiones, a través de el Señor me reveló que esto tiene que hacerse así, que esto está mal, que esto está... Y esto es tremendo porque todo este tipo de cosas que aparentemente a esta persona se le están revelando está o va en contra de lo que es la visión principal de esta congregación. Entonces, ¿qué está buscando este espíritu en primer lugar? Bueno, después de controlar y manipular, bueno, traer rebelión en contra de la autoridad. Ahora, ¿qué hace este espíritu también en control de una persona? Genera persecución. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, Jezabel se caracteriza por perseguir a aquellos que se oponen a sus planes, como se ve en su persecución en contra de los profetas de Dios. Y por ahí hay un episodio en donde precisamente Jezabel persigue a los profetas de Dios, los acorrala, los persigue. ¿Por qué? Porque ellos se oponen a sus planes, porque ellos representan una amenaza. Los profetas verdaderos, claro, los profetas que son guiados realmente por el Espíritu de Dios, le van a generar precisamente un problema a este espíritu porque ellos revelan la ubicación, sus planes malignos, sus diseños. Y entonces, de alguna forma, este espíritu comienza a generar en contra de estas personas una persecución. Y comienza a generar una matriz de opinión falsa en contra de los verdaderos hombres de Dios, en contra de las mujeres que realmente está usando el Señor. Y ellos comienzan a generar una matriz de opinión negativa. ¿Qué busca también este espíritu? Bueno, influencias negativas. ¿Cómo es esto, pastor? El espíritu de Jezabel puede tener un impacto negativo en la vida de las personas, llevándolos a la confusión, la división y la desorientación espiritual. ¿Qué más hace este espíritu? Bueno, desafía a la autoridad. ¿Cómo es eso? Bueno, el espíritu de Jezabel se manifiesta en la negación de la autoridad, buscando tomar control y ejercer poder sobre otros. Atención, porque las iglesias están llenas de, en muchas partes se está manifestando este espíritu y mucha gente no lo nota. ¿Cuál es el objetivo? Criticar a la... No, escúcheme. Lo que estamos tratando de denunciar aquí es una cuestión espiritual que en muchos lugares tristemente está pasando por desapercibido. Nos lo están notando.
Entonces, alguien que debe estar escuchando esta conferencia en esta noche debe estar diciendo, wow, esto está encajando con tal persona en tal lugar. Bueno, el objetivo de esto es tratar de identificar, no para ir a cuestionar ni levantar problemas, no, para poner esto en la presencia del Señor y orar. ¿Qué también te está promoviendo este espíritu dentro de la congregación? La seducción. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual. Este espíritu puede utilizar seducción para lograr sus objetivos. Atención con esto que voy a decir. Escúcheme. Esto hay que decirlo porque, mire, mucha gente tal vez no lo nota. Pero ¿qué está pasando? ¿O qué cosa o quién está influyendo en una persona para ponerse una ropa muy ajustada en el cuerpo? La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de esa ropa muy ajustada en el cuerpo donde se marca toda la figura? ¿Qué se busca con eso? Voy a hacer una pregunta. El objetivo de esa ropa ajustada es el deseo de sentirse deseada, el deseo de sentirse deseado. Aquí hay algo espiritual en esto, porque si el objetivo de esa ropa bien ajustada, bien apretada en el cuerpo de una dama o de un caballero es para generar seducción o para sentirse deseado o deseada, ¿quién está trabajando ahí? ¿Se lo decimos nosotros o lo dice usted? Esto hay que tomarlo en cuenta, porque ahí pudiera estar influyendo algo espiritual. Porque si el objetivo todavía de una persona que es cristiana o es cristiano es tratar de sentirse deseada, ahí hay un problema grave y es espiritual, generada por un espíritu que está promoviendo seducción. Escuchen, atraer físicamente, estoy explicando lo que significa la palabra seducción, es atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él o de ella una relación sexual. Ahora, este espíritu puede utilizar la seducción para lograr sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ponerse esa ropa muy ajustada para de alguna forma promover, escuchen, algo que se conoce como codicia, despertar la codicia en los hombres de Dios. Porque cuando esa ropa ajustada, muy bien ajustada, comienza a atraer mirada más de la cuenta, entonces está despertando el instinto carnal en los hombres de Dios. Estaba tranquilito todo esto por aquí, ¿verdad? Todo estaba tranquilo, pero se va a poner más interesante. Escuchen, este espíritu no es exclusivo de mujeres, aunque es en ella donde más se manifiesta debido a su habilidad de manipular sin el uso de fuerza alguna. Especialmente ataca a mujeres que están amargadas con los hombres porque han sido desechadas, abandonadas o abusadas por estos. Opera a través de aquellos o de aquellas que por su inseguridad, celos y vanidad desean controlar a otros. Es evidente en aquellas mujeres que gobiernan públicamente a sus esposos y lo tratan de controlar o manipular por estos medios. Escuche, el espíritu de Jezabel manipula a esposos, hijos, nuevos creyentes, etcétera. Debemos tener cuidado cuando una mujer, aunque en funciones proféticas, insiste en reconocimiento e ignora o manipula el liderazgo de la iglesia y se autodenomina como profeta sin que nadie la haya nombrado. Porque este espíritu odia la humildad y rehúsa someterse a la autoridad. Por eso es que se nombra sola, se autodenomina antes que la nombren. Y lo más tremendo que este espíritu inmundo en control de alguien odia la humildad. No quiere, lo que menos refleja esa persona en su manera de ser es humildad. Entonces, ¿cómo llegó ahí, pastor? ¿Cómo fue que fue asumiendo posiciones? Porque había que pensar algo. Esta mujer del Apocalipsis que se nombra allí, no dice quién era. Dice que ocupaba un cargo y controlaba allí. No sé, posiblemente era la esposa del pastor. No lo dice.
o era una líder influyente allí. La pregunta es, ¿cómo ella pudo llegar allí? Porque nadie la nombró, ella misma se nombró. Entonces, ¿qué tipo de cosas utilizó para llegar ahí? La manipulación, el control, la seducción, sus atributos físicos, su belleza, su posición económica. ¿Qué cosas pudo influir para que en el Apocalipsis se hablara de esta dama? Y hay algo que me llama la atención aquí. Quiero leer acá. Apocalipsis 2:20 nuevamente. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera a esa mujer Jezabel. La toleras, le permites, le otorgaste ese lugar para que ella enseñara, porque ella enseñaba. Y fíjate, dice que se dice profetiza y dice enseñe y seduzca. Mira, a través de la enseñanza y la seducción, a través de la enseñanza de manera muy sutil se comenzó a enseñar cosas que el Señor no aprobaba. Mira cómo dice esta Era una versión. maestra, ¿no? Mira cómo dice esta versión. Pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado que Jezabel siga enseñando a mi siervo. Esta parte dice, esa mujer anda diciendo que yo la envié. Y es tremendo porque enseñaba, Manuel. Entonces, ¿cómo fue? Porque al pastor de esta congregación le llamaron la atención porque siendo él que tenía que enseñar, él permitió que esta mujer enseñara. Y en medio de esta enseñanza, esta mujer de manera muy sutil comenzó a meter dentro de la congregación, dentro de sus falsas enseñanzas, la fornicación. Y bueno, y a comer cosas sacrificadas. Y comenzó a decir, mira, esto no es pecado, esto está bien. Pueden vivir sin casarse. No hay problema, Dios aprueba eso. Entonces, ¿por qué le llaman la atención al pastor en este sentido? Porque la enseñanza es algo muy fregado. Porque a través de la enseñanza se puede torcer lo que son los fundamentos de la palabra del Señor de manera muy sutil. Ella busca controlar la mente, o este espíritu busca de controlar la mente de otros por medio de mentiras, quejas, amenazas, posiciones, vergüenza, lástimas y cualquier otra cosa que ella pueda usar. Jezabel ama la profecía porque es la manera de controlar a las personas. Así dice el Señor, es una herramienta poderosa para manipular a los santos y a los líderes. Este espíritu se infiltra para enseñar y seducir a los santos por varias razones. Primero, ella quiere ser la suma sacerdotisa de la iglesia. Y viene algo interesante aquí. Pero odia y persigue a los verdaderos profetas. Tremendo, ¿no? Quiere ser la líder de la profecía, pero ella odia a los profetas verdaderos. Y es duro, porque cuando alguien en control de este espíritu se consigue con un hombre de Dios, ¿verdad? Ahí eso es una rivalidad dura. Esas dos personas no son compatibles, porque lo que porta el hombre de Dios no es compatible con lo que porta la persona bajo el control del espíritu Jezabel. No van a estar cómodos, no va a haber paz entre ellos, porque ciertamente las dos cosas son contrarias. Esto es muy importante. Escuchen esto. En Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 4, porque aquí es donde ciertamente, fíjate cómo dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y lo escondió de 50 en 50 en cuevas y lo sustentó con pan y agua, dice la historia. Entonces, ella persigue a los verdaderos profetas de Dios, ella odia a los verdaderos profetas de Dios, ella no puede estar en paz o tranquila al lado de un verdadero hombre de Dios, porque lo que está en ella o en él causa que esa persona sienta mucho odio, porque realmente en lo espiritual este espíritu odia, no quiere nada con los hombres de Dios. Algunas veces ella tiene su propio grupo de intercesión o clases bíblicas en los hogares. Y atención, porque voy a denunciar algo tremendo. Mira lo que está pasando. Me estoy dando cuenta de que mucha gente de manera, digamos, clandestina va y tiene sus propios estudios, clases bíblicas, y tiene gente allí que reúne
a escondidas de los líderes de la congregación. Y hay algo aquí que tenemos que tomar muy en cuenta, porque este grupo de personas que hacen esto, no están haciendo estas personas con el objetivo de ganar gente nueva para el reino de Dios. Están agarrando gente que ya son salvos, gente que se congregan, gente que ya están en una iglesia, para llevárselo a sus casas y tener allí su propio grupo de clases bíblicas para manipular y controlar. Ya va. Eso es un asunto que eso está fuera de orden. Porque el objetivo es que tú abras tu casa para que tú ganes almas nuevas para el reino. No que te traigas a la gente que ya se congrega en las congregaciones para tú reunirlos allí y darle clases bíblicas en tu casa, sin la autorización de tus líderes principales. Y hay algo más que me está llamando la atención, porque ahora yo estoy viendo que están haciendo vigilias en las casas, a escondidas de los pastores principales. Un grupo de personas que van e invitan gente, incluso hermanos de otras congregaciones, y hacen una vigilia allí, pero en sus iglesias principales no están al cabo de saber qué es lo que está pasando ahí. Habría que tomar en cuenta la conducta de estas personas que están promoviendo estas vigilias en las casas. ¿Cuál es el objetivo de eso? Porque hay gente que me está diciendo, pastor, Dios me habló que hiciera 15 vigilias en mi casa. Bueno, yo te voy a decir la verdad de eso. Si es Dios que te está hablando que hagas 15 vigilias en tu casa, te está diciendo es a ti que hagas la vigilia tú. Cuando tú agarras y me comienzas a invitar gente para ese lugar, ahí ya yo me estoy dando cuenta que eso tiene otro objetivo. Porque ¿para qué es el salón de la iglesia? Para hacer los ayunos, para hacer la vigilia, para hacer todo tipo de actividades para la clase de discipulado. Ese es el lugar específico en donde ciertamente se reunían las personas. Escúcheme, eso que está pasando por ahí no es nuevo. Te lo explico bíblicamente. Porque hay gente que va a comenzar a pensar y decir, oye, el pastor no, yo no estoy lanzando piedras. Óyeme bien. Revisen en la Biblia lo que significaban los lugares altos.